Quiero que me acompañen una vez más a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y quiero que leamos del versículo 20 al versículo 24. Juan 4, del 20 al 24. Dice así la palabra del Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, no hay nada más grande ni más necesario a la vez para nosotros que adorar a Dios. Adorar a Dios es el principio y es el fin de tu existencia y de mi existencia. Precisamente porque Dios es el máximo y único verdadero bien, entonces adorarlo es la plenitud de la vida de cualquier persona. Nosotros adoramos porque fuimos creados para adorar. Y por eso que cuando una persona no está adorando al Dios verdadero, necesariamente está adorando a un ídolo. Necesariamente. Todos los seres humanos, aún el más férreo de los ateos, todos son adoradores. Algunos adoran sus propias ideas, otros sus imaginaciones, otros adoran sus deseos, otros adoran imágenes que representan esos deseos, otros adoran sus profesiones, otros adoran sus mascotas, otros adoran sus propios cuerpos, su juventud y su belleza. Pero todos los seres humanos somos adoradores, porque Dios nos creó para adorarlo a Él. Sin embargo, el único y verdadero Dios, digno de ser adorado por nosotros y por toda la humanidad, es nuestro Señor. Y va a haber un día en el cual todos los seres humanos, aun aquellos que lo rechazaron y lo seguirán rechazando eternamente en el lago de fuego, va a haber un día que todos lo van a adorar. Toda la creación va a adorar a Dios. Y ese día todos doblarán sus rodillas y todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Porque Él es el único verdadero Dios que merece adoración. Adorar a Dios, hermanos, sosiega nuestra alma, consuela nuestros corazones, calma nuestra mente, santifica nuestras emociones. Y es así porque fuimos creados para adorarle. Martín Lutero, el gran reformador, dijo, y lo cito: vivir para la gloria de Dios y adorarlo en santidad es el mayor privilegio del hombre. En la adoración encontramos nuestra verdadera dignidad, pues participamos en el propósito eterno de la creación. Juan Calvino posteriormente dijo: no hay nada más excelso en la vida del hombre que adorar a Dios, porque es el fin supremo para el cual fuimos creados. En la adoración se halla la perfecta paz, pues allí el alma descansa en su verdadero bien. Thomas Watson, el gran teólogo puritano y pastor, dijo acerca de la adoración: el fin principal de nuestra existencia no solo es conocer a Dios, sino adorarlo con una devoción ardiente y continua. Stephen Charnock, uno de mis teólogos favoritos de lectura: el corazón que no se eleva en adoración ante la grandeza de Dios está enfermo de amnesia espiritual. Jonathan Edwards, el más grande predicador de todos los tiempos, se cree de los Estados Unidos, él dijo en una ocasión: Dios es glorificado no solo por su gloria siendo vista, sino por su gloria siendo deleitada. Cuando aquellos que lo ven se regocijan en Él, Dios es más glorificado que si solo su gloria fuera vista. Y Richard Baxter,
pastor y teólogo puritano, también escribió diciendo: el propósito de la adoración es traer la gloria de Dios y la plenitud del gozo celestial a la tierra. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, el cielo y la tierra se encuentran. Y John Owen, se cree el más grande de los teólogos puritanos de la historia, también escribió: no hay ocupación más alta para el alma que adorar a su Creador. Hermanos, fuimos creados para adorar. No hay nada más grande para el ser humano que adorar a Dios. Lamentablemente el problema es que no siempre adoramos a Dios de la manera en que Él pide ser adorado. El gran problema con nosotros es que no siempre adoramos adecuadamente a Dios. Y eso no es algo menor, porque bajo el testimonio de Jesús que le dijo a la samaritana, lo que podemos observar, hermanos, es que tan malo es no adorar al Dios verdadero, también es malo adorar al Dios verdadero de una manera inadecuada. Y por eso hace algunas semanas inicié una serie muy importante para esta iglesia acerca de cómo adorar a Dios. En esta serie nosotros vamos a aprender el ABC de la adoración, pero un ABC que va a terminar hasta la Z. Un ABC que realmente lo que queremos es profundizar en dicho tema. Aquí vamos a aprender, por ejemplo, qué es la verdadera adoración en espíritu y en verdad, que todavía ni siquiera hemos hablado acerca de eso, sino que lo vamos a hacer exactamente dentro de 3 semanas, incluyendo esta, es decir, dentro de próximas 2 semanas. Vamos a aprender acerca de la verdadera adoración, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a hablar acerca de cómo llevar a cabo esa adoración, cómo se lleva a cabo a nivel comunitario, a nivel local, a nivel de iglesia local cuando estamos congregados. Vamos a hablar de cuál es el objeto de nuestra adoración. También vamos a hablar del objetivo de nuestra adoración, de cuáles son los objetos que tenemos que vencer en nuestra adoración, de cuál es la necesidad que tenemos de adorar a Dios. Vamos a hablar de la naturaleza de la adoración y vamos a hablar de muchas cosas alrededor de la adoración. Y qué importante es esto. Hace un par de días atrás estaba hablando con un pastor y yo le decía que había iniciado una serie de la adoración. Pero la práctica que estábamos teniendo era sobre esos temas, y entonces yo le decía de que había iniciado una serie en la iglesia acerca de la adoración. Y él me dijo: sí, yo me di cuenta que estás hablando de alabanza al Señor, de alabar a Dios. Yo le dije: no, hermano, la adoración no es solamente cantar. Cantar, le dije, es un aspecto dentro de lo mucho que hay que adorar a Dios. La adoración a Dios es la honra que le damos a Él ante el conocimiento de su majestad y su grandeza. Todo acto que surge, todo acto, uno es cantar, otro es esto, estar escuchando la palabra, otro es cuando nosotros oramos, otro es la cena del Señor, otro es la participación en el bautismo, otro es cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos leyendo la palabra. Todos estos actos son actos de adoración porque son una respuesta genuina ante el conocimiento de la majestad de Dios. Por eso el que no conoce la majestad de Dios no hace esas cosas. Y si las hace, lo va a hacer a un ídolo, a una deidad creada por él, no al Dios verdadero. Y le cuento esto porque precisamente este hermano, a quien aprecio muchísimo, él es un pastor muy conocido en el área donde él se mueve. Y él tiene ese error doctrinal de pensar que cuando hablamos de adorar a Dios estamos hablando de cómo cantar al Señor. Y no, el canto simplemente es una expresión más dentro del gran tema de la adoración. Porque al final la adoración no solamente es una adoración externa, es externa por cuanto sucede algo interno en nuestro corazón. Una adoración externa sin el corazón correcto no es adoración, es hipocresía. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero cuando tú adoras a Dios de verdad internamente, es necesaria una expresión externa de esa adoración. Así que por esa razón, hermanos, es mi objetivo en esta serie, que si Dios quiere, haya una reforma en tu adoración a Dios, en la adoración de cada uno de nosotros hacia Dios. Que haya una reforma, que pasemos de una adoración carnal y ritualista a una en espíritu y en verdad, que dé gloria a Dios y a la vez dé sentido a tu existencia. Ahora, pero la manera en que estoy haciendo esta serie, yo quiero ir despacio
ir descubriendo, ir predicando una verdad a la vez. Y es que lo que quiero es seguir el orden en que Jesús habló a la mujer samaritana. Y si nosotros nos damos cuenta, lo primero que Jesús le enseñó a la mujer samaritana es cuán deformada estaba la adoración tanto de los samaritanos como de los judíos. Fue lo primero que él le habló. Así que vamos a ir despacio. De hecho, si nosotros leemos el texto, aquí encontramos qué es adorar a Dios. Jesús lo define. Él está hablando quién es el objeto de la adoración, quiénes son los adoradores, cómo hay que adorarlo, por qué hay que adorarlo, cuál es el fundamento de la adoración, por qué es necesario adorarlo. Todo eso está aquí en este pequeño texto. Por eso que yo decía de un inicio de esta serie que este texto muy probablemente es el texto más fuerte, más profundo que hay en la Escritura acerca de la adoración a nuestro Señor. Así que la idea, yo quiero ir despacio y voy a seguir el orden en que Jesús presentó las verdades a la samaritana. Y lo primero que Jesús habló es cuán deformada estaba la adoración en aquel momento y cuán deformada pudiera estar hoy, en este tiempo. Por ejemplo, Jesús le dijo, lo primero que Jesús le enseñó a la mujer samaritana, y esto lo prediqué hace 2 semanas atrás, es que una forma inadecuada de adorar a Dios es adorar a un Dios desconocido. Esto es, no solamente a un Dios inventado por el ser humano, que son los ídolos como tales que una persona pueda tener, sino que también hablamos de que cuando una persona se forma una idea de Jesús en su mente, una idea de Jesús que no corresponde a la Biblia, ese es un ídolo. Cuando alguien se forma una idea acerca del Padre en su mente que no corresponde a la Escritura, ese es un ídolo. Y Jesús es lo que está condenando. Una primera forma que hablamos de adorar, una primera forma de una adoración deformada, de adorar inadecuadamente a Dios, por tanto, es adorar a un Dios desconocido. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a la samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no saben. Pero luego Jesús dijo que los judíos es lo contrario. Ellos sí conocen al Dios que adoran. Ellos saben quién es el Dios verdadero. Y Jesús le da la razón. Le dice, ¿por qué Dios viene la salvación? Es decir, a ellos se les dio la revelación. Ustedes los samaritanos, al despreciar la Escritura, no tienen acceso a la verdad. Por lo tanto, no conocen a Dios. Pero en el caso de los judíos, ellos tienen la palabra. A ellos se les entregó la custodia de la palabra y la predicación mundial de la palabra. El problema es que ellos, conociendo al Dios verdadero, no lo han adorado como el Dios verdadero pide ser adorado en esas Escrituras. Y entonces Jesús entra en un tema, en un segundo y una tercera forma inadecuada de adorar a Dios. La segunda es adorar al Dios verdadero, al Dios sí verdadero, pero de una forma inadecuada, de las formas inadecuadas, de maneras que Él no ha pedido. Y una tercera forma, que es la que vamos a ver la próxima semana, es cuando nosotros adoramos al Dios verdadero de la forma adecuada que Él lo pide, pero que tú o yo pongamos nuestro corazón en eso. Y lo único que se convierte es entonces en una práctica religiosa lo que hacemos. Y esa es la adoración para mí más corrupta de todas. Cuando estás adorando al Dios verdadero de la forma correcta, pero sin el corazón correcto. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que, hermano, quiero adelantar un anuncio. La próxima semana llueve, tiembla, hay terremoto, maremoto, ciclones. Usted tiene que venir. ¿Amén? ¿Cuándo, hermanos? La próxima semana. Y todas las semanas, hermanos, por cierto. Y todos los domingos. Pero a la otra semana, tráigase hasta a su abuelito. ¿Oyó? El otro tema es sumamente importante para esta iglesia. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, en el tiempo que tengo, del peligro y del pecado que es adorar al Dios verdadero de una forma inadecuada. Y es que Jesús lo enseñó. Él está enseñando a la mujer samaritana que así como Dios rechaza toda adoración a un falso Dios, a un falso Cristo, así también Dios va a rechazar toda adoración a Él de una manera en que Él no ha ordenado ser adorado. De esto nosotros encontramos mucha evidencia en la Escritura. Por ejemplo, Éxodo capítulo 32.
En Éxodo 32, ¿se recuerdan ustedes cuando Moisés estaba en el monte Sinaí? Él estaba allí, habían pasado 40 días, Dios le entregó las tablas de la ley y resulta en aquel momento que el pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba. ¿Y qué hizo el pueblo? Bueno, a ellos se les ocurrió la gran idea de adorar a Dios creando un becerro de oro. Cada uno de las mujeres y los hombres comenzaron a dar de sus joyas de oro para fundirlas en el fuego. Y de esto hicieron un molde donde hicieron el becerro de oro. Una pregunta, ¿cómo le pusieron el nombre a este becerro? El nombre del becerro fue Jehová. Quiero que entiendan que ellos no es que estaban adorando a otro Dios. En la mente ni el corazón de ellos, porque estaban siendo sinceros, ellos estaban queriendo adorar al Dios verdadero, al Dios que estaba hablando con Moisés en ese momento. El problema es que lo hicieron de una manera en que Dios no lo había ordenado, porque Dios ha dicho claramente en su escritura, en su palabra, que Él no puede ser adorado a través de imágenes de Él. Y ellos crearon una imagen de becerro. La pregunta que puede hacer alguno, ¿y por qué de becerro, pastor? Recordemos de que ellos venían acostumbrados a estar muchísimos años como esclavos en Egipto, en donde allá los dioses eran representados por animales. Para ellos lo más normal era representar a Jehová, al verdadero Dios, a través de una imagen que ellos conocían. Pero en eso, lo que no se dieron cuenta, que Dios estaba siendo deshonrado. Ahora, ellos pensaron que Dios sería agradado, y eso es lo que tenemos que entender. Una vez más, ellos fueron sinceros en su adoración, pero estaban sinceramente equivocados, buscando adorar a Dios de una manera en que Él no lo había ordenado. Y esto fue de tal desagrado al Señor que Dios mató en un solo acto a miles de ellos por tal transgresión. Levítico 10. Levítico 10 es un pasaje impresionantemente importante en este tema. Aarón tuvo 2 hijos y resulta que cuando estos crecieron fueron llamados al sacerdocio por Dios. Ese día fue un día muy especial para Aarón. Piense usted con sus hijos en su graduación, cuando ellos se gradúan, cuando ellos salen de la universidad o cuando ellos se casan. Aarón ese día me imagino que se vistió sus mejores ropas como sumo sacerdote, porque sus hijos fueron llamados por Dios a la ordenación sacerdotal. Parte de lo especial es que su tío, quien los amaba muchísimo, su tío Moisés, él los lleva a los 2 al monte del Señor, el mismo día de su ordenación. Dios le permite a ambos subir con Moisés. Y él va y sube con ellos. Fue un día muy especial, un día de mucha celebración, un día de mucho regocijo. Y ese mismo día resulta que sucedió algo. Levítico 10 del 1 al 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Todo el mismo día de su ordenación. ¿Por qué Dios los mató? Bueno, la respuesta está ahí. Porque lo adoraron de una manera que Él nunca les mandó. Hermanos, en toda la Biblia hay un principio que regula la adoración de la iglesia. Y es que Dios solo debe de ser adorado según sus términos y no los nuestros. Nadab y Abiú no pecaron de desobediencia, si usted se da cuenta. Ellos no desobedecieron un mandato. Ellos pecaron de rebelión. Hicieron algo que Dios ni siquiera lo había escrito. Y esto es importante, porque tan pecaminoso es no adorar a Dios como Él lo ha ordenado en la Biblia, como buscar adorarlo de una manera en que Él no lo ha pedido. Uno es pecado de desobediencia. Debes de hacer esto y no lo hace, desobediencia. O no hagas esto y lo hace, desobediencia.
Pero otra cosa es pecado de presunción. Yo voy a asumir, preasumir que Dios va a ser agradado con algo que ni siquiera ha prohibido y ni siquiera ha dicho. Yo me lo estoy inventando porque yo amo tanto a Dios, soy tan creativo y tan innovador, tan cool, que yo voy a inventar una manera de adorar al Señor que a mí me gusta. Que a mí me gusta que la gente me haga. Eso mismo voy a hacer con el Señor. Pecado de presunción y rebelión. Hermanos, es que en la Biblia tan pecaminoso es desobedecer a Dios en aquello que Él ha mandado a hacer en la adoración, como precisamente adorarlo de una manera en que Él no lo ha ordenado. Es decir, mire, en lo que respecta al tema de la adoración, hermanos, la regla es muy simple. Síganme en esta idea. La regla es muy simple. El principio que regula la adoración del pueblo de Dios es muy simple. Lo que Dios ha prohibido en su palabra está ¿qué? Prohibido. Lo que está prohibido por Dios en la Biblia está prohibido. Y lo que no está prohibido por Dios en la Biblia también está prohibido. ¿Me siguió? Lo que está prohibido por Dios en la Biblia está. Y lo que no está prohibido por Dios en la Biblia también está ¿qué? Prohibido. Ese es el principio que regula la adoración de la iglesia. Ese es en el tema de la adoración. Yo no estoy diciendo en otros aspectos de moralidad, en otros aspectos, ok. Pero en el tema de la adoración, lo que no está prohibido por Dios también es prohibido para nosotros hacerlo. El principio regulador, lo que nos enseña a nosotros en la Escritura, es que Dios solo puede ser adorado en la manera en que Él explícita, expresa y por escrito ha dicho cómo quiere ser adorado, ni más ni menos. Si yo le agrego o yo le quito, estoy pecando de rebelión con el Señor. Ahora, lamentablemente, hermanos, hoy en día hay mucho fuego extraño en las iglesias cristianas del Salvador. Mucho fuego extraño. Mucho, demasiado. Solo déjeme darle algunos ejemplos. Hoy en día se han inventado nuevas formas de adoración a Dios durante los servicios. Hay iglesias en donde se apaga las luces a la hora de ellos le llaman a la hora de la alabanza o le llaman a la hora de la adoración. Porque para ellos lo demás no es adoración, adorar solo es cantar. Y resulta que hay iglesias que lo que hacen es bajar las luces con el objetivo de crear, dicen ellos, un ambiente de adoración. ¿Se da cuenta usted? Y es que ellos lo hagan normal. Un ambiente de adoración. Una pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Es que si no está en la Biblia, es fuego extraño. Por cierto, no expliqué a qué se refiere con fuego extraño. Fuego extraño se refiere, es que recuerde que Dios había ordenado de que el fuego para el altar tiene que estar 24 horas ardiendo. De ahí tenían que haber tomado Dios el fuego. No sabemos que de dónde ellos lo tomaron, pero obviamente no fue de ahí. Y no solamente eso, no sabemos qué otras cosas ellos hicieron. Probablemente algunos piensan que estaban borrachos. Venían de estar celebrando su propia ordenación. Era una fiesta, ese era un día de fiesta para la familia. Y posiblemente entraron borrachos, ¿verdad? Porque más adelante, en el mismo texto de Levítico, se menciona más adelante que como consecuencia de esto, Dios le dice a Aarón, no van a entrar nadie borracho ni bebiendo sidra delante de mi presencia. No sabemos por qué, pero ellos presentaron un fuego extraño. Y resulta que Dios los quemó con fuego. Y es interesante, eso es un paréntesis, un detalle nada más, lo compartí ayer con el pastor de ahí platicando de esto. Y es bien interesante que dice la Escritura que cuando fueron a recogerlos, porque Dios manda a recoger los cuerpos, dice, Moisés describe que recogieron los cuerpos y sus vestiduras. Hermanos, cuando algo se quema, ¿qué pasa con la ropa? Pero el de ellos no. Es que el fuego fue un fuego divino, que los quemó en el instante. Fue algo espectacular. Porque Dios es santo, santo, santo. Y la adoración a Dios es el tema más delicado en toda la Escritura. Pero hoy en día hay mucho fuego extraño en las iglesias. Hermanos, eso que se apagan las luces en el momento de la alabanza, ¿sabe para qué es? Es para manipularlo a usted.
Es para provocar en usted emociones. No es para que usted adore mejor a Dios. Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho apaguen las luces para adorarme. Ese es fuego extraño. Están confiando en un elemento externo para provocar supuestamente una adoración espiritual. Fuego extraño en muchas iglesias, por ejemplo, han agregado expresiones que no están en la Biblia y por lo tanto son inadecuadas para adorar a Dios. Por ejemplo, saltar, gritar como monos, el vómito santo, el don de la risa, el golpearse, el tirarse al suelo, el mojarse. ¿Cuántas iglesias de sabor agarran botellas y el pastor ora y tira supuestamente para bendecirlo a usted? Para empezar, hay varios errores ahí. En primer lugar, el culto no es para eso. El culto es para adorar a Dios. Usted no viene a recibir, usted viene a dar adoración a un único Dios. Por ejemplo, las danzarinas en una iglesia. Las danzarinas es algo diabólico. Y lo digo abiertamente, es diabólico. Se lo digo porque en esta iglesia hasta hace años se practicaba y le puedo decir que es diabólico. Porque las danzarinas, ellas piensan de que sus vestimentas dan un efecto y las cosas que ocupan, por eso ocupan lo que ocupan. Y los colores se les asigna un poder especial, un poder es para sanidad, otro poder es para descanso, otro color es para que tengas risa, el otro color es para que Dios te dé revelación, el otro es para profecía. Son tonterías, son cosas diabólicas. Todo es para apartarte tu mirada de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, piensan que adorar a Dios es decirle a las personas, haz una fila aquí enfrente? Y comienzan a tocar y soplar, empujarlos. Ocupan el pie, patadas para que te caigas. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Eso se llama fuego extraño. O por ejemplo, vayamos a cosas que tal vez se acercan más a nosotros. ¿En cuántas iglesias, por ejemplo, se ha inventado que dentro del culto de oración se celebre el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Pastores, el cumpleaños del pastor, el cumpleaños de la mascota del pastor, y se inventan de todo? Y se ocupa un culto que es de qué, hermanos, por cierto, el culto de qué es. ¿De qué? Perfecto, de adoración. Para honrar papás y mamás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdóname, es como que tú me invites a tu casa. Tú estás cumpliendo 25 años de casado y yo llego a celebrar mi cumpleaños. Por cierto, mira, hoy cumpleaños yo, así que traje mi pastel, así que todos dejen de cantarle, para mí este volado. Qué ilógico, ¿no? Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no hay que celebrar el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Abuelo, Día del Perico. O sea, usted es lo que va a celebrar. El punto es fuera del servicio de la hora y media, 2 horas, que dura un servicio de adoración a Dios. Antes o después de eso, haz lo que quieras, celebra. Solamente no peques. Haz lo que quieras. Llévate a tu abuelita, a tu mamá allá al volcán, vete a comer allá. Celébrale el Día de la Madre. Pero un servicio de adoración a Dios. ¿Vamos a enfocarnos en los hombres? Por ejemplo, nosotros pensamos dentro de las iglesias, muchas veces caemos en el error de pensar de que hay horas o acciones más santas unas que otras. Por ejemplo, pensamos que una vigilia que dura toda una noche o medianoche, eso es más santo, es más puro, es más piadoso que el servicio dominical de la semana. En algunas iglesias así es. Algunos piensan, por ejemplo, algunos hombres, algunas personas, algunas mujeres piensan que ofrendar a un ministerio paraeclesiástico o una fundación que necesita ayuda, eso es más reverente, eso es mejor adoración que dar el diezmo y la ofrenda en tu iglesia local, que está así ordenado por el Señor como adoración.
Pero no, ellos han inventado de que no, que una fundación o que un lugar que necesitan dinero, eso es más importante darle a ellos porque lo necesitan que darlo a la iglesia. Son reglas que el ser humano está inventando. O por ejemplo, otros piensan que estar conectados a un sermón en línea y no congregarse físicamente, eso es adoración a Dios. Y eso no es adorar a Dios. Y aún para aquellos mis hermanos que en este momento están viendo este sermón en línea, quiero decirte que lo que tú estás haciendo es escuchando un sermón, pero no estás adorando comunitariamente a Dios. Te lo digo con todo amor para ti. Todo eso es fuego extraño, hermanos. No, yo no estoy hablando de escuchar sermones que fuego extraño. Me refiero pensar que con eso estás adorando comunitaria, participando de la adoración comunitaria. Todos esos elementos agregados son fuego extraño. Otro texto, 1 Samuel 13. Aquí lo que estaba ocurriendo es que los filisteos, hermanos, iban a atacar a Israel. El rey Saúl debía de esperar al profeta Samuel para adorar a Dios, porque era el único que podía presentar y consagrar a los ejércitos delante del Señor, porque él era el sacerdote, Samuel, por lo tanto, obviamente era el único que podía hacerlo. Pero ¿sabe qué hizo el rey Saúl? No lo esperó. Dice el primer libro de Samuel 3, 8 al 9, lo voy a leer, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, es decir, al rey. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Miren la estupidez que hizo este hombre. Y ofreció el holocausto. Ok, una vez más, fíjense, vea todos para acá. ¿Saúl quería hacer algo bueno? Sí, claro. ¿Qué es lo bueno qué es lo bueno que tú identificas que quería hacer Saúl? ¿Adorar a Dios? ¿Qué más? ¿Ayudar al ejército, sí o no? Claro, era bueno. ¿Usted cree que Saúl fue sincero en su adoración en ese momento? Claro que sí. ¿Cuál fue el error? Que lo hizo de una manera en que Dios no lo había, porque el único que podía hacer eso era el sumo sacerdote. ¿Qué sucedió? Que cuando Samuel llegó, dice, versículo 12, que él le preguntó, el versículo 11 dice que Samuel le preguntó, Saúl le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo. Y la respuesta a Saúl fue esta, versículo 12 al 13. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocausto. O sea, él se estaba felicitando. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego le da la maldición que su reino iba a tener fin por haber hecho exactamente eso. Hermanos, Dios solo va a recibir la adoración de aquel que obedezca su palabra escrita para ello. Dios no va a recibir una adoración que Él no ha prescrito en su palabra. No la va a recibir, aunque tú lo hagas de todo corazón, con toda sinceridad, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus emociones, con toda tu voluntad. Si Él no ha ordenado eso, eso no es adoración, es idolatría. No va a aceptar tu adoración. Estás gastando tiempo, saliva, dinero y lo que quieras. Adorar a Dios es algo serio. Tan serio que solo lo puedes hacer como Él lo ha ordenado. Segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel fue un caso sumamente interesante. Resulta que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, dice la Escritura. Vamos a leerlo, 2 Samuel 6:3. Dice, esto fue en el tiempo del rey David. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok, veamos varias cosas aquí. Esto fue cuando encontraron el arca que se había perdido. ¿Se acuerdan, hermanos?
Este fue el pasaje donde luego de esto David bailó, que la esposa pensó que estaba loco y lo recriminó. Él estaba danzando al Señor. Bueno, resulta que Usa, uno de los hijos de Abinadab, porque he mencionado aquí, ellos eran coatitas. Los coatitas eran los únicos, Dios los consagró a los coatitas, a esta familia, con un solo propósito. Ellos tenían una sola función: trasladar el arca del Señor. Nadie más lo podía hacer más que los coatitas. Pero Dios había ordenado que la manera en que tenía que ser transportada el arca era a través de unos anillos que estaban alrededor, ¿verdad?, al lado del arca, en donde se traspasaba una vara, porque nadie, ni los coatitas, podían tocar el arca si no morían en ese instante. Así que lo que encontramos aquí es que sucedió lo siguiente. Sigamos leyendo versículos 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Una pregunta, hermanos, vean para acá. Usted va a la par del arca, usted es un coatita, y usted ve que se va bamboleando, brum, 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 y va a la carreta, y usted ve que en ese momento se va a caer. ¿Es una buena acción de Usa? ¿Fue una buena acción, hermanos? ¿Evitar que cayera el arca? Sí. ¿Lo hizo de corazón? Sí. ¿Lo hizo para adorar a Dios? Sí. Uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que Dios había ordenado? Que nadie tocara el arca. Pero él pensó que lo podía hacer, que era bueno. Adoración a Dios. No, si mi adoración es sincera. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella, ¿cómo le llama Dios a eso? Irreverencia. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa cometió dos errores. Uno, colocar el arca en un carruaje. ¿Cómo tenía que ser transportada el arca? En los hombros con la vara, no en carruajes. Dios no va a aceptar una adoración tuya, por más sincera que sea, inventiva que sea, espectacular que sea, por más dinero que haya gastado, si Él no lo ha ordenado explícitamente en la Biblia. Y el segundo error que cometió obviamente es tocar el arca. Él pensó que era un acto piadoso, para evitar que se quiebre. Y si Dios quería que se quebrara, pues, ¿cuál es tu problema? En el tema de la adoración, no te atrevas a tocar a Dios de manera en que Él no lo ha pedido. No te atrevas. Hermanos, Dios no va a ser adorado por caprichos humanos, ni por formas inventadas de adoración. Dios le llama a eso irreverencia. Y hay un texto más, Mateo 15. Porque algunos de ustedes pueden pensar, pero pastor, son ejemplos del Antiguo Testamento. Bueno, vámonos al Nuevo. Mateo 15, del 1 al 9. Vamos a ver el versículo 1. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que aquí los fariseos, ellos mismos reconocen que esta crítica a Jesús se debe a que ellos le daban un valor tan alto como la palabra de Dios a sus tradiciones de los ancianos. Ahora, eso tiene una razón de ser. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que los fariseos, en su celo, en su honra, en su deseo de honrar, en su celo de querer honrar al Señor, al Dios verdadero, ellos inventaron formas de hacer lo que Dios no había pedido. A estas formas que Dios no había pedido en cómo Él quiere ser adorado, pero ellos inventaron, porque su celo por querer honrar a Dios era tan fuerte, tan sincero, tan de corazón, que lo hicieron de esta manera inadecuada. Le llamaron precisamente a tradición de los ancianos.
Ahora, esto tiene una explicación del por qué ellos lo hicieron. Quiero que entiendan que los fariseos no lo hicieron por maldad. O sea, pongámonos a pensar, ellos no hicieron, vamos a hacer esas tradiciones para que Dios se enoje con nosotros. No lo hicieron así. ¿Por qué ellos cayeron en eso? Así como cuando hicieron el becerro de oro, todo tiene una explicación. La razón es lo siguiente, hermanos, es que mire, ellos sabían que Dios había llamado a su sistema de adoración por medio de sacrificios, es decir, a la ley de Moisés. Dios mismo, ojo, Dios mismo le llamó mandamiento carnal. Dios le dio ese nombre. No despectivo, pero tan extraño. Dios le llamó a su propia ley mandamientos carnales. Eso lo vemos en Hebreos 9, en Hebreos 7. Dios llama a la ley de Moisés mandamientos carnales. Ahora, ¿por qué le llama carnales? Por dos razones. Hay un poquito más, pero yo resumo en dos. Primero, porque se requería, si se da cuenta, la adoración del Antiguo Testamento, Dios le llamó una adoración carnal. ¿Cómo le llamó una adoración qué? Carnal, porque tú la realizabas con tu carne. Todos los aspectos de adoración que él pidió era algo externo. Becerro, ofrendas de paz. Entonces tú sudabas, tú tenías que trabajar para adorar al Señor. Era una adoración física material, de la carne, carnal. Pero la segunda razón por la cual se llama carnal, porque se presentaban ofrendas de animales, pero que no podían limpiar tu conciencia de pecado. No podían salvarte, no te podían regenerar, no te podían justificar. Estas ofrendas se presentaban, pero no tenían el poder de salvar tu vida eternamente. ¿Amén? Entonces, al no tener el poder de darte una salvación eterna, de regenerar tu espíritu, era simplemente una adoración carnal. Por eso es que, por ejemplo, Pablo, si te das cuenta, le dice a los Gálatas, lo quiero citar, Gálatas 3 dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis, ¿dónde? ¿Y por qué dice perfeccionadas en la carne? Porque está hablando de la ley precisamente de Moisés, que ellos estaban regresando a la ley. Y la ley, hermanos, es una adoración carnal. Por eso es que también Dios en el Nuevo Testamento al evangelio le llama ministerio espiritual. A la adoración del Antiguo Testamento, adoración carnal, y a la adoración del Nuevo Testamento, adoración espiritual. Aquella es carnal, esta es en espíritu y en verdad. Ojo, importante. Eso lo vamos a ver las próximas semanas. Pero entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los judíos, ellos estaban tan acostumbrados que todo el sistema de ellos de adoración era carnal, que para ellos crear nuevas formas carnales de adorar a Dios era normal. Ellos de verdad pensaban que estaban adorando a Dios, hermanos. Ellos de verdad estaban pensando que estaban siendo piadosos. Ellos de verdad creían que hacer todo esto, Dios iba a ser honrado. Y uno de esos mandamientos que ellos crearon, no ordenado por Dios, carnal, precisamente fue lavarse las manos antes de comer el pan. Ahora, lavarse las manos no era por limpieza. Estamos hablando de algo ritualista, era adoración, era de carácter estricto de adoración. Ellos lo hacían varias veces en el día, hasta 8 veces, 7 veces al día, como un acto de adoración a Dios. Entonces, ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante esta crítica de los fariseos a Jesús, de que no respetaba la tradición de los ancianos, sus discípulos? Versículo 3. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús, hermanos, les hace ver que ellos no adoraban a Dios según sus mandamientos, sino según su tradición. Jesús les dice: ustedes son los que quebrantan la ley de Dios con vuestras tradiciones. Y él les va a dar un ejemplo. Síganme la lectura, versículo 4. Dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios de honrar a los padres por vuestra tradición de que ya no es necesario honrar a tus padres, si con lo que tú pensabas honrarlo, resulta que se lo vas a dedicar a Dios. Y este es el punto, es el ejemplo que yo le decía.
lo que sucedía era lo siguiente: venía el papá o la mamá de un fariseo y le decía: hijito, mira, hijito, fíjate que yo veo que tú tienes una mesita ahí chiquitita ahí en la esquina que no ocupas tanto. Fíjate que yo no tengo dónde comer. Se me quebró la mesita que yo tenía, fíjate. Me la regalás, hijito. Regalámela. Y el fariseo venía y la esposa hablaba con él. ¿Vea? Pues sí. No, mira, es que esa la compramos en la tienda O. En la tienda O. Ahí la compramos. Entonces, no, esa no. La del perro, dale, la del perro. ¿Vea? No, mamá, no puedo. ¿Por qué? Está consagrada a mi Señor. Todo lo que tengo está consagrado al Señor. Vaya, hijito, gracias. Qué hipócrita, le dice Jesús. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre siempre. Pero tú invalidas el mandamiento poniendo uno que a ti te conviene, que lo has convertido en un mandamiento que no es de Dios. Pero en tu mente, en tu estructura de adoración carnal, ahí está. Que no le puedes donar, regalar a tus padres, honrarlos con objetos que has consagrado supuestamente para mí. Qué hipócrita. Bueno, ¿cómo le llamó Jesús? Versículo 7, acompaña. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, y aquí viene el punto. Cuando dijo, prestemos atención, hermanos: este pueblo de labios me honra, me adora. Este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Entiendes el punto? Ellos estaban adorando al Dios verdadero, pero lo estaban haciendo de una manera inadecuada, ocupando mandamientos de hombres como doctrina de adoración. Hermanos, pero hoy mismo también sucede esto en la iglesia. Solo déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, aunque la Biblia dice que debemos de adorar a Dios cantando himnos, cánticos espirituales, muchos ven el cantar en voz alta como algo frívolo, como algo bayunco, como algo infantil. Y por eso muchos en las iglesias no cantan a viva voz cuando se debe de cantar a viva voz, porque lo ven como algo frívolo, algo infantil. Yo soy un hombre maduro, en mi corazón estoy adorando al Señor y callado todo el tiempo. No es que tú seas maduro, tú eres inmaduro. Tú te estás imponiendo formas de adoración a Dios, a Jesús, al que tú amas supuestamente, de manera que Él no lo ha pedido. Dios quiere que le cantes a viva voz, pero no lo haces. Otros, por ejemplo, aunque la Biblia dice que debemos de adorar a Dios con nuestro dinero, hay quienes que retienen más de lo que es justo, inventando sus propios mandamientos, y por eso no quieren dar. Por ejemplo, aunque la Biblia manda que le sirvamos a Dios, ¿cuántos de aquí, por ejemplo, tienen más de 2 años, 3 años de estar en la iglesia y no sirven en ningún ministerio? Pero la Biblia te manda a que una de las formas en que Dios es adorado es sirviéndole. Pero tú no lo haces. ¿Te das cuenta? Pero tú piensas en tu vida que tú estás adorando a Dios. Y vas poniendo mandamientos en tu propia mente que te van conduciendo a una vida expresiva delante del Señor que tú piensas que es correcta. Pero no necesariamente. Así que, hermanos, los judíos, a diferencia de los samaritanos que sí adoraban al Dios verdadero, lo estaban haciendo a su manera, pero no a la manera de Dios. Y eso es pecado de presunción y rebelión. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad, para ir terminando el sermón, hermanos, del creyente ante esta falsa adoración? Lo primero es arrepentimiento, hermanos. Si tú reflexionando en tu propia vida, te estás dando cuenta que tú has venido adorando a Dios de manera que Él no lo ha pedido, sino que tú te has inventado esas cosas, hermano, arrepiéntete. Aquí en Mateo 15:7 lo que hemos visto es que Jesús explica la raíz de que cuando alguien adora a Dios por debajo de la dignidad de Dios, cuando alguien adora a Dios de manera inadecuada, es por un corazón alejado de Dios. Él dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, el problema es un corazón alejado de Dios. El problema no está en que tú eres un hombre maduro.
El problema no está en que tú eres demasiado masculino para no levantar tu voz o aplaudir al Señor. No. El problema está en tu corazón que está alejado de Dios. Tu problema no es que tu dinero no te alcanza o que tengas deudas. No, es que tu corazón está alejado de Dios y por eso no lo quieres adorar en la manera en que Él pide ser adorado, a través de las finanzas. Hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete de adorar a Dios a tu manera, conformas, que tú mismo pudieras haber inventado. Pero lo segundo que tienes que hacer, luego de arrepentirte, hermanos, es volver a santificar a Dios a través de Cristo Jesús. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabes qué ocurrió? ¿Se acuerdan, hermanos, la historia que les conté, que narra la Escritura acerca del fuego extraño de Nadab y Abiú, que Dios los mató? ¿Se acuerdan? Ok. ¿Cómo tú te imaginas que quedó Aarón y el tío de ellos, Moisés, al enterarse que habían muerto el mismo día de la ordenación? ¿Cómo creen que quedaron ellos? ¿Contentos? ¿Cómo creen que quedaron? Devastados. Devastados. No sé qué pensó Aarón, pero Dios hizo algo para calmar su corazón. ¿Qué tú te imaginas? Es que imagínate, es como que de repente uno de mis hijos en su momento sintiera el llamamiento a ser pastor. Y el día de la ordenación de uno de mis hijos, ese día Dios lo mata. ¿Qué podría pensar yo? Yo tengo varias opciones. En mi pecado y en madurez, me puedo rebelar con Dios. ¿Sabes qué ocurrió con Aarón? Versículo 3 de Levítico 10. Leímos hasta el 2, solo el 1 y el 2 leímos. Quiero leer el 3, dice. Entonces dijo Moisés a Aarón. Moisés recibió una palabra de Dios para Aarón. Esto es lo que habló el Señor diciendo. Entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. ¿Sabes tú que la palabra aquí guardó silencio es muy distinta al hecho de quedarse callado? Cuando dice guardó silencio no se refiere que Aarón se quedó callado. Se refiere a una actitud de corazón. La palabra en hebreo cuando habla que quedó aquí en silencio. La palabra en hebreo que se ocupa acá es que, el sentido de la palabra es un alma sosegada. Un alma sosegada. Un corazón que descansó. Una mente descansada. Es decir, ¿qué le dijo Dios a Aarón? Que le sosegó el espíritu inmediatamente a Aarón. Bueno, le dijo, entre los que se acerquen a mí, incluyendo tus hijos, Aarón, yo seré santificado. Y en presencia de todo el pueblo, yo seré reverenciado. ¿Qué significa? Yo me glorifiqué en tus hijos. Es más importante, Aarón, mi gloria que la gloria de ellos. Yo amaba a tus hijos, pero amo más a mí mismo porque soy Dios. Y mi gloria no le salvará a nadie. Y Aarón entendió eso. Que no estamos para nosotros, estamos para ¿quién? Para Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esta frase tan interesante? Que entre los que se acercan a Dios a adorarlo, y eso te incluye a ti y a mí, Él se tiene que santificar. Porque Jesús también nos enseñó lo mismo. Jesús, enséñanos a orar. Padre, cada vez que oren, dirás así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo mismo aquí. A todos los que se acerquen a mí para adorarme, yo seré santificado. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que tu adoración a Dios debe hacer lucir el nombre de Dios como santo. Que cuando tú estés parado allí, el que está a la par tuya, cuando te vea adorar a Dios, pueda ver que el nombre de Dios en ti es santo.
Y que por eso tu adoración es reverencial. Por eso es que la persona que está al lado tuyo dice, wow, este hombre qué piadoso es. Porque con tu acción de adoración, tú le estás hablando a tu congregación, a tus hermanos, de que para ti Dios es santo. Tu adoración debe hacer lucir el nombre de Dios como santo. Que tus actos de adoración manifiesten que Dios es santo. Pero aquí viene la contraparte. Pero Dios dice, aquí en este texto lo que está diciendo es esto: pero si tú no santificas mi nombre, cuando te congregas los domingos, quiero decirte que yo lo voy a santificar en tu vida como lo hice con tus hijos. Ese es el punto. Tus hijos se acercaron a mí, pero no santificaron mi nombre. Entonces yo lo hice. Y quiero que se pasaron. Puede ser tú el sumo sacerdote. Puede ser tú el pastor de niños, el pastor de jóvenes, el pastor el pastor de la iglesia. Pero si tú no me santificas a mí, yo me voy a santificar en ti. Como lo hice con tus hijos. Pero de que seré santificado, cuando el pueblo se reúne, seré santificado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Es impresionante. Es que, ponte a pensar, tú ya vas a terminar el sermón, llevo 50 minutos. Y después de esto cantamos. Fíjate, vamos a cantar. Es más, te aviso que vamos a cantar. Muestra a Cristo. Una pregunta. Desde ya te hago la pregunta. Cuando tú cantes, si es que cantas, cuando tú cantes, la persona que está a la par tuya y te vea cantar, ¿qué va a ver a través de tu canto? Que para ti Dios y la adoración a Dios es santo, 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 algo santo, ¿o es algo frívolo y trivial Dios para ti? Te voy a dar un ejemplo. El día de ayer estuve en una reunión, me invitaron a predicar, fui a Morazán, 4 horas, hermanos. ¿Cómo es que se llamaba? Yoloaquín. En mi vida había ido ahí. Y mira, hermanos, tremenda iglesia. Y a la hora de la alabanza, dice la persona, vamos a adorar al Señor, hermanos. Y pasa el hombre a cantar las rancheras, porque ahí se canta rancheras. Y cantando rancheras el hermanito con todos los poderes, dejando todos los pulmones para el Señor. ¿Y sabe qué estaba haciendo la gente? Se pararon, los pastores, estoy hablando de pastores. Se pararon, comenzaron a platicar entre ellos, otro tomando agüita y hablando, riéndose, el otro, un montón se levantaron a tomar café con pancito, mientras estaba cantando el hermano. ¡Qué irreverencia más grande! Más, yo le dije a la persona que estaba a la par mía, tú estás, es una persona de San Miguel, la que está a la par mía, yo le dije, él es un apologista, yo le dije, lo que tú estás viendo es una falta de reverencia hacia Dios. Para ellos, Dios no es santo. Lo que me están diciendo a mí, su forma de adorar a Dios, es que para ellos, y más, el Dios que ellos creen, para ellos, Dios no es santo. John Piper, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, fue muy criticado a nivel de redes porque él puso un comentario de que él vio a una hermana de la iglesia entrando con un de estos termos de moda con café y que a la hora de la oración está tomando su cafecito. Y él dijo que para él eso era inadecuado porque no era correcto. Mire, comenzaron a todas partes del mundo a decir que legalista, que no sé qué, lo que pueden decir de mí después de ese sermón, lo que sea. Legalista, que no sé qué, ¿verdad? Fue tan fuerte lo que provocó eso. Un tuit de él, que él tuvo que hacer un estudio teológico acerca de la reverencia hacia Dios para demostrarle a todos
que cuando uno adora a Dios tiene que ser reverente la adoración. ¿Sabes por qué? ¿Ya viste el texto que leíste? Leamos una vez más, por favor, el versículo 3. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, dice, entre los que se acercan a mí seré ¿qué? Y 2, y en presencia de todo el pueblo, es decir, cuando se congrega la iglesia local, ¿qué pasa? ¿Seré qué? ¿Cómo tiene que ser la adoración entonces del pueblo? Reverente. Reverente. ¿Y sabes qué significa la palabra reverente? Significa temeroso en hebreo. Con mucho temor a Dios. ¿Cómo Dios le llamó la actitud de Usa por tocar el arca? Irreverente. No le temió al mandamiento. La pregunta es, ¿tú le temes al mandamiento? ¿A cuáles, pastor? A los mandamientos que Dios nos ha dado para adorarlo. Va a haber un sermón más adelante solamente de las formas que tenemos que adorar a Dios dentro de la congregación. Ese es otro sermón. Te voy a adelantar porque está dentro del libro del culto. Lo leímos en la confesión de fe. En la porción de la confesión de fe, ahí están algunos. Escuchar el sermón es una forma de adorarlo. La pregunta es si tú lo vas a escuchar los sermones. O vas a estar viendo el reloj. Ay, me tengo que ir a desayunar al McDonald's. Ay, o sea, una vez más, tú tienes temor del mandamiento. Tienes temor del mandamiento que tienes que congregarte todos los domingos. En que se reúne el pueblo, pues. Tienes el temor al mandamiento que tenemos que adorarlo con ofrendas, con cantos, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Ay, qué raro eso de leer antifonal. Bien raro, ¿verdad? Bien católico se siente. Vea, pastor, mire qué bien raro, mire que ponen que tenemos que nosotros. Cuando una de las formas que Dios pide en la Escritura para ser reverenciado es precisamente leer la palabra comunitariamente en voz alta. Pero no, nuestra mente carnal se dice, no, pues yo no quiero, no me gusta. Se siente así como medio romano católico y no me llega. Sigue con tu rebeldía entonces. Ahora, ojo, si tú no santificas a Dios, ¿qué Él va a hacer en tu vida? ¿Qué Él va a hacer en tu vida como hizo con Nadab y Abiú? Él mismo se va a santificar. Es que lo va a hacer, porque estamos congregados para adorarle. De que Él se va a santificar, se va a santificar. O lo hacemos nosotros, lo hace Él solo, pero Él se va a santificar en este culto. ¿Me di a entender, hermano? La pregunta es si tú vas a reverenciarlo. Con tu temor. Tienes que mostrar temor al mandamiento. Temor al mandamiento. Y este es el punto. Mire, y este es el punto que lo voy a hablar incluso más adelante, pero lo quiero adelantar con la vestimenta, hasta con la vestimenta. Mire, eso no es legal. Mire, algunos pueden pensar, obviamente en algunas iglesias se habla de legalismo en que tiene que ir un estilo de vestimenta y nosotros pues no tenemos eso. Pero yo creo que la vestimenta tiene que ser reverencial. ¿En qué sentido? Las hermanas no tienen por qué venir con un gran escote, hombre. No. Tú no vienes a una fiesta de lo que sea. Ni siquiera, bueno, si eres cristiana en una fiesta tampoco vas a estar enseñando tu cuerpo. Nosotros no tenemos por qué venir así. O sea, aún hasta por sentido común. No por legalismo, por sentido común. No estoy diciendo que vas a tener un estilo de ropa, no. Pero aún tu forma de vestirte tiene que mostrar reverencia hacia lo que supuestamente tú vas a adorar, que es el Dios que te salvó. Por eso yo estoy de acuerdo con Piper en ese punto, aunque lo criticaron de legalista. Y mi esposa conoce a John Piper y sabemos que no es legalista, para nada. Tú has estado platicando horas con él y para nada es legalista, al contrario, es un hombre de mucha gracia. Hermano, ¿cómo tú te mostrarías si tú vas delante del rey en chancletas? Suponte que te dice, mire, fíjese que el rey de España, el de Inglaterra quiere reunirse con usted. ¿Usted cómo va a ir? Desnudo. Ya sé, en traje de baño.
Ah, en traje de baño va a ir usted, ¿verdad? Así con el bronceador puesto todo chele, así. ¿Verdad? No, de gorra va a ir usted. No creo. Y para Dios, hermano. Para Dios. Traiga sus trapitos, hombre. Lo mejor que tenga. Para Dios. No es legalismo, hermano. No estoy diciendo que usted va a ser más santo, ojo, porque ese sería legalismo. No estoy diciendo que usted va a tener un superpoder, Dios lo va a bendecir porque se vistió. No. Olvídese de eso. Es una cuestión de reverencia. Ahora, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? Salmo 95, 2 al 6 dice, 2 y 6 nada más dice, vengamos ante su presencia ¿con qué? Con acción de gracias. 2, aclamemos a Él ¿con qué? Con salmos, ¿ya vio? Y usted sabe que los salmos se leían comunitariamente en voz alta y de manera antifonal muchos de ellos. 6, vengan, adoremos, ¿cómo? Postrémonos. Hay pastores que eso de hincarse, que duele la rodilla, pastor. Wow, qué tremendo, ¿no? Y dice, vengan, adoremos, postrémonos. Doblemos, ¿qué? La rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. En un solo texto, y hay muchísimos textos así, Dios dice, todo el que se acerca a mí debe de santificar mi nombre. Hacer ver que mi nombre en él para ti es santo, santo, santo. Tu adoración externa tiene que mostrar tu adoración interna de que yo para ti soy santo. Ahora, si no lo haces, yo me santificaré. Ahora, hermanos, lo que sí creo que es importante mencionarte, para los inconversos, para nuestros amigos que están aquí no convertidos, tú también estás llamado a acercarte a Dios. Sí. Pero tú solo no puedes porque tú estás bajo condenación y pecado. No hay nada en ti que te lleve a Dios, excepto Dios mismo. Pero resulta de que Dios se santificó a sí mismo, porque el mundo entero nunca lo pudo santificar correctamente a Dios, jamás. Él se santificó a sí mismo en la cruz de Calvario con Cristo. Allí Él cargó tus pecados y mis pecados, y así como Nadab y Abiú fueron muertos por un fuego santo, nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Dios nos mató ahí, amén, porque Él santificó su nombre en ti y en mí. Nos mató en Cristo en la cruz. Y ahora Cristo, habiendo resucitado, su ofrenda fue perfecta y para siempre. Por lo tanto, todo aquel que crea en Él y su obra redentora, que crea que Él ha resucitado, entonces se convierte en un hijo de Dios. Allí tú has entrado ya directamente a la presencia de Dios y por lo tanto puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso, si tú has venido en esta mañana y tú mismo has rechazado a Cristo por muchos años, yo te invito a que creas en el Hijo para salvación. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ese es el que adora al Señor. Pues la única manera de tú tener un alma limpia, manos limpias, corazón limpio, es que Cristo te limpie con su sangre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Así que, hermanos, para concluir, esto genera una gran responsabilidad de nuestra parte. Adoremos a Dios, hermanos, adoremos a Dios. La adoración es la respuesta correcta del corazón a la majestad y la bondad de Dios. Adorar es el acto supremo de tu amor por Dios derramado en sincera devoción y reverencia hacia Él. Adorar a Dios es el deleite de nuestro corazón en la belleza y en la grandeza de Dios. Adorar a Dios es la expresión de nuestra alma cuando medita en la majestad, en la gloria y en la hermosura de Dios. Adorar a Dios es todo acto de rendir honor a Cristo con un corazón sincero y obediente a su palabra. Hermanos, adoremos adecuadamente a Dios. Amén. Vamos a orar.